Entonces, estábamos hablando de las matrices, que son funciones. Entonces, el conjunto I es un subconjunto de los números naturales, esto también lo podemos entender así, que toma elementos 1, 2, 3, hasta un n en un n cualquiera, donde el n es elemento de los naturales. Ya. La segunda cosa que tenemos es un conjunto J, otro conjunto de índices, que igual toma valores desde 1 hasta m, donde m también es elemento de los naturales, ¿ya? Es un conjunto de índices. ¿Qué más tenemos? Tenemos un conjunto K. El conjunto K se escribe así para representar que vamos a trabajar con los reales o los números complejos, ¿ya? Entonces, esos son los elementos de la función con la que estamos trabajando, ¿verdad? Hasta ahí. No creo que tenemos mayor inconveniente, entonces hagamos un ejemplo chiquito. Entonces, podríamos empezar con una función. ¿Quién me quiere dar un ejemplo? Eso sería mejor todavía. Quiero una matriz B que empiece del conjunto de índices I en el J, o mejor no. ¿Quién me quiere dar un ejemplo? ¿Quién quiere levantar la mano y darme un ejemplo? Sofía Betancourt. Deme un ejemplo usted. Entonces, ¿qué conjunto de I? ¿Con qué conjunto de I vamos a trabajar? ¿Desde el 1 hasta dónde? Para hacer una matriz definida, podemos utilizar los primeros 5 números, 1 a 5. Ya, desde el 1 hasta el 5. Ese va a ser, este es mi conjunto I. ¿Y el conjunto J cuál es? El que usted quiera, ¿no? Por supuesto. ¿Cuál? Pero. Si igualmente es parte de los números naturales, hagamos una matriz cuadrada, igual, hasta el 5. Hasta el 5. Ya. Los que no saben qué es matriz cuadrada, no se preocupen, no lo hemos visto todavía. Su compañera, al parecer, ya se pega una revisión. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? ¿Los reales o complejos? Los reales. Hasta los reales, ¿ya? Esa es, en principio, una función, ¿no es cierto? Ahora lo que nos falta es indicar una regla. Entonces, cuando ustedes veían funciones, por ejemplo, tenían una función que iba, no sé, por ejemplo, del intervalo 0, 1 en los reales, tal que a cada x le correspondía x al cuadrado, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, aquí también vamos a definir una regla. Entonces, a cada elemento IJ le vamos a asignar un cierto valor. Sofía, ¿qué valor le vamos a asignar? ¿Valor? Sí, puede ser algo I más J, ¿Un I valor menos cualquiera? J, 5 al cuadrado, 5, 7, lo que usted quiera. Sí, un número cualquiera. Pongámosle 3. Ok, 3, ¿ya? Y esa es la función con la que vamos a trabajar. Muchas gracias, Sofía. ¿No es cierto? Ese es nuestro primer ejemplo de función. Ahora, vamos viendo cómo se comporta esa función, cómo se ve. Entonces, vamos viendo los elementos. Entonces, Brenda Bravo me va a ayudar. Si yo trabajo con B, 1, 1, esto quiere decir que estoy tomando I igual a 1, J igual a 1, y quiero saber cuánto vale mi función cuando evalúo en 1, 1. Entonces, lo que voy a aplicar es la regla que me dio Sofía. Entonces, ¿a qué le corresponde B1, 1? A 3. A 3, ¿no es cierto? Tenemos una regla súper sencilla. Entonces, si le pregunto otra vez, ¿a qué es igual B1, 5? ¿Qué me diría Brenda? Igual sería 3. Igual sería 3.
Si le pregunto a qué es igual B23, 3 también. sí, yo sé que está muy fácil. Ya vamos a poner uno más difícil, ¿ya? Vamos, empecemos de algo sencillo. Hagamos el último. ¿Y cuánto me quedaría eso? 3. 3, ¿no es cierto? Porque esa es mi regla. Esa es la regla que nos puso Sofía, que está muy bien, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que nos dimos, a lo que llegamos es para cualquier elemento B y J, lo que voy a tener es que en cualquier caso esto va a ser res, cuando I es elemento desde 1 hasta 5 y J es elemento desde 1 hasta 5. ¿De acuerdo? Ya, perfecto. Ahora, ese ejemplo estuvo muy bien, pero hagamos uno un poquito más complicado. Entonces, quiero que me ayude Alison Cajamarca con el ejemplo. Estoy yendo en orden de lista. Como para ir en orden. Entonces, Alison, ¿qué tal si nos ayuda con una función diferente? ¿Le parece? Entonces, llamemos una función C, o mejor no sé, una función D, que vaya desde dónde, hasta dónde, Alison. Trate de números pequeños para que sea más fácil. ¿Hasta dónde va a ir el conjunto I? ¿Hasta cuándo? Hasta el 6. No le escucho bien. Hasta el 6. Hasta el 6, ya, ok. ¿Y el conjunto J hasta cuál va a ir? Del 1 al 4. Ok, ya, perfecto. ¿Y vamos a llegar a los números complejos o a los reales? Reales. Ok, ya después tenemos que hacer con números complejos, no nos vamos a dejar intimidar, ¿ya? Entonces vamos a hacer una regla IJ y propóngame usted una regla un poco más complicada. 3 y ¿Ya? más ¿Más? 2J. Perfecto, esa está complicadísima. No, está muy bien. Listo, Alison, muchas gracias. Ahora Javier nos va a ayudar indicando los valores, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener algunas opciones, por ejemplo, si es que I es igual a 1 y J es igual a 1, otro valor, por ejemplo, podría ser D de 1, 4. Todos traten de ir todos resolviendo el ejercicio. Javier nos va a decir la respuesta, por supuesto, pero vayan haciéndolo también ustedes en sus cuadernos, ¿sí? Entonces, no sé, 6, 4, por ejemplo. Ok, ya. Entonces, lo que va a hacer Javier y lo que vamos a hacer todos y cómo funciona esta regla, ¿no es cierto? Entonces, lo que me dice, la regla que me dio Alison fue que yo voy a tener el 3, multiplicarle por lo que esté en la posición I. En este caso, eso es un 6. Luego, le voy a sumar 2 a lo que esté en mi posición J. Ay, caramba. A lo que esté en mi posición J, que es 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, lo que obtengo es 3 por 6. ¿Y cuánto nos da Javier aquí? Usted Buenos estaba listo días. para la jugada. ¿Cómo le va, 26. Javier? Buenos días. 26, correcto. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para calcular todos los elementos de nuestra matriz. A ver, hagamos otro más. Esto sería 3 por 3 más 2 por 2. Y entonces eso nos 13. da, Javier, 13. 13. Ok, muy bien. 9 más 4. Acá haríamos 3 por 1 más 2 por 1. ¿Y cuánto nos da esto, Javier? 5. 5. Perfecto. Y finalmente, 3 por 1 más 4 por... Ay, caramba. Más
2 por 4, esto me va a dar 11. 11. Correcto, ¿no es cierto? Muchas gracias, Javier. Ya. Voy a ir anotando. Entonces, ya. Entonces, como hemos visto hasta ahora, es una función con una regla, un dominio sencillo, y lo que tenemos de diferente que habíamos visto antes tal vez es que no estoy trabajando con todos los reales o con un intervalo, sino con un conjunto de índices. Vamos a hacer una matriz más que nos va a decir Melanie. Entonces, quiero que sea una matriz igual, un poquito complicada, pero no quiero que sea tan grande. Ya me explico. Buenos días, Entonces, Inge. ¿cómo le va, Melanie? Muy buenos días. Entonces, Melanie nos va a dictar la matriz E, que tiene, lo que yo le voy a restringir aquí es esto. El conjunto de índices para que no sea demasiado grande. Ya van a ver por qué quiero esto que sea pequeño. Y dígame, Melanie, ¿llegamos a los complejos o a los reales? A los reales. A los reales bandidos todos. Ya, después vamos a hacer uno con números complejos. No pasa nada. Y dígame su regla. 5i ¿Ya? dividido para 3i. Ay, para 3j. Ya, ok, bueno. Ya, está súper bien. En realidad está complicada. Melanie. Perfecto. Entonces, faltó el número 6. Qué barbaridad. Lo estarán renombrado mal. Faltó el número 6. Vamos con Alison, entonces. Entonces, miren, esta vez no vamos a calcular todos los elementos, no solo algunos. Entonces, ¿qué sería calcular todos los elementos? Calcular E11, E12. Y ahí se me acaban las opciones con 1, ¿por qué? Porque el segundo conjunto de índices solo toma valores desde 1 hasta 2. Luego, pongamos el ejemplo ahí, yo voy a tener también, aquí el 2, 1, y usted, Melanie, ya está calculando su cuaderno, ¿no es cierto? Sí, Edison. Dele, usted puede. Entonces, aquí tenemos el, sí creo que me va a alcanzar aquí, sí lo tengo aquí. Listo, entonces tengo el E31 y el E32. Ok, perfecto, ¿no es cierto? Ahí estamos súper de acuerdo. Entonces, esos son todos los elementos que va a tener mi función. Todo, o sea, ahí estoy viendo el rango. ¿A dónde voy a llegar? Solo voy a tomar esos valores, ¿no es cierto? Y de ahí lo que va a hacer Alison es irnos contando la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Alison? Va a coger la regla que es aquí 5, 3 y le vamos a reemplazar el valor de cada uno de los argumentos. En este caso, la I vale 1, la J vale 1. Entonces, Alison, ¿cuánto me da esto? 5 tercios. 5 tercios, perfecto. Vamos a hacer lo mismo abajo. Esto me da 5 por 1. Esto me da un 2. ¿Y cuánto me da, Alison? Eso queda 5 sextos. 5 sextos. ¿Ya? Lo voy a hacer una vez más a detalle. Aquí multiplicaría 5 por 2 y 1 por... Ah, no, perdón. 3 por 1. 3 por 1 y esto me daría, Alison. 10 tercios. Perfecto, ¿ya? Pongamos ya solo las respuestas. Les voy a dar un minutito para que se ordenen, copien, se organicen. Avísenme, por favor, en cualquier punto si es que sienten que voy a ir muy rápido para que no se vayan perdiendo en la clase, por favor.
Entonces les voy a dar un minutito. Ya. A ver, Alison, entonces, cuéntenos. ¿Cuánto me queda E22? E de 2 va a quedar 10 sextos y le simplifica 5 tercios. Perfecto. Luego, E de 3,1 queda 15 treceavos, simplificando 5. 5 treseavos, me confundí, pero no entiendo. ya, Si le ahí simplifico, sí me estoy queda de 5. acuerdo. Perfecto. ¿Y el último? E de 3,2 queda 15 sextos, simplificado 5 medios. Muchas gracias, Alison. Perfecto. Entonces, ya, eso es todo lo que es una matriz, ¿no es cierto? Entonces, ahora, si ustedes se dan cuenta, ver esto de esta manera no ayuda mucho a comprender lo que está pasando. Entonces, lo que nosotros hacemos es tener una representación matricial de la función, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que en lugar de escribir todo esto, lo que yo voy a hacer es tener, voy a escribir simplemente la matriz E es igual a un arreglo. Por eso les decía un arreglo, donde voy a poner primero, espérense, voy a borrar aquí que no está eso. Entonces, donde voy a poner los elementos así. Aquí voy a poner el E11, aquí voy a poner el E12, aquí el E21, aquí voy a poner el E22, E31, E32. ¿Ok? Ya. Entonces, ahí se ve bastante mejor, ¿no es cierto? Entonces, esto me daría igual a escribir y voy a llenar los elementos de la matriz de acuerdo a lo que me toca. Entonces, Gustavo Costales me va a ayudar. Entonces, lo que pasaría aquí es que si es que el E11 es 5 sextos, entonces aquí voy a poner 5 sextos. ¿Qué debería poner a la derecha, Gustavo? El E11 es 5 tercios. 5 tercios, No, ya, o sea, luego. está mal. Ya le entendí. A ver, Gustavo, dícteme todo. Me va a dictar de izquierda a derecha, de arriba para abajo. De arriba para abajo. Ah, caramba, ya, lo pongamos interesante. A ver, dícteme. E11, 5 tercios. No, solo dícteme los valores. 5 tercios. Vaya. 10 tercios. 10 tercios. 5. Listo. ¿Qué más? 5 sextos. 5 sextos, eso es un 5, ¿ya? 5 tercios. Ok. Y 5 tercios de nuevo. ¿Ya? ¿Están todos de acuerdo con eso? Súper bien, muchas gracias, Gustavo. Entonces, ahí ya estamos viendo estamos viendo la misma información organizada de una manera diferente, pero esta manera diferente me permite observar los valores de una manera más sencilla. Y lo que vamos a empezar a hacer hoy es hacer operaciones como hacían operaciones con funciones. Se puede sumar funciones, se puede componer funciones, se puede multiplicar funciones. Una función la puedo multiplicar por un escalar. Y casi todo eso lo mismo podemos hacer con una matriz, porque es una función al fin y al cabo. Pero trabajar con esta parte de aquí arriba es demasiado engorroso y no me ayuda mucho no es que me da información adicional, por lo cual vamos a trabajar con esta que es la representación de la matriz, la representación de la función. Y si ustedes ven, al fin y al cabo es exactamente lo mismo. La última cosa que les quiero hacer notar
es que de todas maneras escribir esto, paréntesis 1, 1, es bastante engorroso. Entonces, lo que nosotros hacemos, o lo que se hace en matemática, en la medida de lo posible, cuando no va a implicar eso que no se entienda lo que estamos haciendo, es cambiar un poco la notación de tal manera que sea más claro. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, en lugar de escribir E1, 1, entre paréntesis con la coma, es escribir simplemente esto. ¿Ya? Aquí escribiríamos 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2. ¿Ya? Y eso me permite entonces a mí tener toda la información que necesito de una manera concisa. Y es lo que nosotros estamos viendo aquí. Entonces, tenemos la definición de matriz. Entonces, les pongo una vez más. Esto quiere decir que es una función. Y esta es, aquí mismo está, representada por, donde el A y J lo que quiere representar es cuánto vale la función cuando la evalúo en I y en J. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos también saber hasta dónde llega cada uno del conjunto de índices. Entonces, eso lo vamos a llamar el orden de la matriz. Que está aquí. Mejor lo voy a subir. El orden de la matriz. Entonces, el orden de la matriz lo que me dice es que tiene m filas y n columnas, lo que quiere decir que el conjunto I va desde estoy con el suelo, ya, que el conjunto I va desde 1 hasta n y que el conjunto J va desde 1 hasta m. ¿Sí? Eso es lo que nos quiere decir. Entonces, para no estar hablando del conjunto de índices y todo eso, lo que vamos a decir es el orden de cuál es el orden de nuestras matrices. Entonces, Luis Cueva nos va a ayudar indicando cuál es el orden de las matrices con las que nos indicaron sus compañeros. Entonces, vamos al primero. La matriz B. ¿Cuál es el orden de la matriz B? 3 y 2. No. Sí. ¿Por qué sería 3 y 2? Porque tenemos 3. Espera. No. Es el que está usted viendo al frente. La matriz B. ¿Cuál es el orden de la matriz B? 5 y 5. Exactamente. ¿Por qué? Porque el primer conjunto va a ser 5 y el segundo también. Tengo 5 filas y 5 columnas. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces, dígame cuál es el orden de la matriz D. 6 y 4. Perfecto. Entonces, el orden de D es 6 y 4. Y finalmente, ¿cuál es el orden de E? 3 y 2. ¿Seguro? ¿Qué ponemos primero, las filas o las columnas? Vamos a la definición. Me dice m filas y n columnas. Entonces, exactamente, tengo 3 filas y 2 columnas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, muchas gracias, Luis. Listo, entonces con eso estamos completamente de acuerdo, hemos hecho todo.
Sabemos manejar una matriz, sabemos lo que es un orden. Sabemos que podemos llegar a los números complejos o a los reales. Y hemos visto de dónde sale esta representación A y J. ¿De acuerdo? Finalmente, lo que tenemos de nota aquí abajo es que nosotros podemos representar una matriz de manera, el conjunto de las matrices de maneras diferentes. Entonces, aquí en la cátedra lo vamos a trabajar de esta manera. Si es que yo digo que A es elemento de K, M por N, lo que quiero decir es que A es una matriz que tiene M filas y N columnas. ¿No es cierto? Entonces, en este caso, esa es una forma de representar el conjunto. Hay otras maneras, si ustedes revisan en otros libros, pueden encontrar esta notación. También, si es que queremos decir que llegamos solo al conjunto de los reales, vamos a escribirlo así. Si es que llegamos solo al conjunto de los números complejos, lo vamos a escribir así. Y lo que les decía, esta es una opción, pero en otros libros lo notan de manera diferente. Pueden escribir de esta manera con una M cursiva. Se escribe acá abajo número de filas, número de columnas y suelen escribir aquí entre paréntesis el campo en el que llega. Reales, pueden escribir los números complejos o también el campo para indicar que puede ser cualquiera de las cosas. Entonces, nosotros vamos a trabajar con esta notación de aquí, que es bastante clara, me parece. Entonces, vamos a trabajar con esa notación, pero si ustedes revisan en cualquier otro libro, tienen que tener la habilidad de darse cuenta que representa exactamente lo mismo. Entonces, regresémonos una última vez a nuestros ejemplos. Entonces, si yo quisiera representar esto como conjunto, entonces diríamos que D es elemento del conjunto de los números de las matrices que llegan a los números reales, por eso escribiría una R, y de dimensión 6 por 4. Y eso sería todo. Entonces, la idea es más bien al revés. A mí me van a dar una matriz que me dicen que es elemento de las matrices 3 por 2 y yo en base a eso voy a hacer alguna cosa. Me faltó una, aquí está. Entonces, en particular, la matriz, esta matriz B también, todas hicimos que lleguen al conjunto de los reales, entonces, por eso con todas escribo elemento de los reales, pero pudimos haber trabajado con números complejos sin problema, ¿verdad? Ok, todo está perfecto. Y lo que vamos a hacer es ahora un ejemplo. Considera las matrices, vamos a revisar este ejercicio, entonces considera las matrices. Tengo estas dos, entonces me indica, por supuesto, que el orden es 3 por 2. El orden de la otra es 2 por 3. ¿Por qué? Porque en el primero tengo 3 filas y 2 columnas. En el caso de la B tengo 2 filas y 3 columnas y por eso es el orden respectivo. ¿Ya? Entonces, vamos con José Fuentes. Hagamos el ejercicio que nos propone la cátedra de álgebra lineal, que es construir esa matriz. Entonces, por primera vez lo vamos a hacer directo. José nos va a ayudar, por supuesto, pero vamos a hacer directo el ejercicio. Entonces, ya no vamos a escribir todos los elementos, sino vamos a escribir directamente la matriz.
¿Cómo lo vamos a hacer? Vayan todos haciéndolos en su cuaderno. Entonces me dice que es la matriz A. Entonces lo primero, José, ¿cuántas filas va a tener esta matriz? 2 filas y 3 columnas. Tiene 2 filas y tiene 3 columnas. Perfecto. Entonces, eso quiere decir que los elementos de la matriz van a ser A, 1, 1, A, 1, 2, A, 1, 3, que era la manera abreviada como representábamos los elementos de la matriz. No sé, recuerden que para diferenciar a la matriz de sus elementos, lo que vamos a hacer es escribir es como una minúscula, pero grande para que se noten los subíndices, sus elementos. Entonces, es como lo ven. ¿Ya? Entonces, lo vamos a hacer así. Listo. Entonces, lo que me está diciendo la regla es que yo voy a multiplicar por 2 la primera entrada y le voy a sumar 3. Ah, perdón. Estoy haciendo cualquier cosa. Y le voy a restar la segunda entrada. ¿Ya? Entonces, si seguimos con esas reglas, entonces aquí sería 2, 1 menos 3, 2 por 1 menos 2, 2 por 1 menos 1. Les doy un minuto. Terminen de escribir eso, que José termine de hacer sus cuentas y él nos va a contar la respuesta de todo. ¿Sí? Les doy un minutito para que lo hagan. Si no les estoy haciendo yo. Les doy un minutito. Háganlo ustedes. Listo, José. Entonces, ¿qué me falta poner en estos 2 huequitos de aquí? Sería 2 por 2 ¿Ya? menos 2. Ok. ¿Y luego? 2 por 2 menos 3. Perfecto. De acuerdo. Entonces, ¿cuáles son los elementos de mi matriz? Sería de izquierda a derecha 1, 0, menos 1. De izquierda a derecha. 1, 0, menos 1. Y 3, 1. Perdón, es que aquí tengo un error. Aquí es 1 nomás. Ok, ya. ¿Y luego? 3, 2, 1. 3, 2, 1. A ver, ¿estamos de acuerdo con esta parte? Es que en el paréntesis es 2. Ajá, en el paréntesis de ahí es 2. Ah, ya. Muchas gracias. No reconocí quién me corrigió, pero le agradezco mucho. ¿De acuerdo? Le agradezco mucho, José. Entonces, esa sería nuestra matriz, ¿no es cierto? Y ven que podemos trabajar de manera muy sencilla con eso. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que sienta que no está claro a esta altura del partido? ¿Estamos completamente de acuerdo? Bueno. Si no, lo Yo, vamos... Inge, Dígame, Joan. sí, creo que hay una imprecisión en cuanto a filas y columnas. Creo que son 2 columnas y 3 filas. Y no sé si estoy bien. ¿Cree que son 3 filas? Ajá,
porque lo que tengo entendido, o no sé si es bien el concepto, las columnas son verticales y las filas horizontales. Y la Sí. matriz que se dibuja, creo que está mal, así. No me A cuadra el ver, concepto. las columnas me dice que son verticales, ¿no es cierto? Ajá. Ya. Entonces, y las filas son horizontales. Ajá. Perfecto. Entonces, ¿cuántas filas tengo? Dos Tendría mismas 3. horizontales. ¿Por qué? A ver. Filas. Tendría solo 2 columnas. ¿Por qué? A ver, Porque, todo lo tiene bien, solo la conclusión es lo que ajá. está bien, no es problema. A ver, solo es que me dice una cosa y luego me responde otra, por eso me cuesta. A ver, pongámosle a Ah, casita, no. ¿ya? No. Sí, ya le ¿Ya entendí. estamos de acuerdo? Sí, Sí, disculpe. usted Sí, ya. me lo dijo Sí, bien, están 3 columnas. me lo Ajá. dijo perfecto. Ya, ok, no hay problema, no se preocupe. Ya, Gracias. no, con todo gusto más bien. Incluso aquí vamos a ir a eso. Entonces, vamos a la definición. Filas y columnas. Entonces, para algunas operaciones que vamos a usar y luego procesos futuros necesitamos identificar los elementos de la matriz. Entonces, vamos a identificar las filas y las columnas de una matriz. Entonces, como bien dijo su compañero, las filas son horizontales, las columnas verticales. Entonces, si tengo una matriz, yo puedo querer identificar una fila o una determinada columna. Entonces, para eso lo que vamos a usar es esta notación de aquí. Lo vamos a resaltar. Entonces, la idea es que cuando yo escriba a superíndice J, lo que me estoy refiriendo es a las columnas, y cuando escriba subíndice I, me estoy refiriendo a las filas. No es necesariamente una notación extremadamente sugerente para entender lo que estamos haciendo, pero suficiente como para entenderlos. Entonces, aquí vemos como ejemplo que tengo la matriz A, una matriz A de orden 3x3, y lo que me pide es que le entregue la 30ª columna. Entonces, contamos de izquierda a derecha y esta sería la tercera. Yo sé que en algún punto esto puede parecer muy sencillo. Si es que les parece, es porque lo es. Estamos yendo de menos a más para quedar claro. Entonces, si por alguien se me está aburriendo, póngale ahí, no se preocupe, ya llegamos. También me pone como ejemplo la cátedra de álgebra lineal, la 10ª fila. Entonces, que es la primera fila, entonces vamos de manera horizontal y este es el resultado. ¿Ya? Entonces, hagamos el ejercicio. Me toca. Esteban Gómez. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, trabajemos con algunos ejemplos. A ver. Ok, ¿de acuerdo? Bueno. Eso. Okay. A ver, entonces, lo tengo que poner. Esteban Gómez. Sí. Vamos a hacer, sí, gracias Esteban.
Vamos a hacer, entonces, quedábamos que si le poníamos, regresamos una vez más, si le poníamos arriba era la columna, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si yo le pongo esto así, o, a ver. Ya sé por qué hicieron eso también. Sí. El problema de esta anotación, como ustedes se dan cuenta, y es muy claro, y que eso puede pasar, es que al yo ver esto, también puedo interpretar como ¿cómo se llama? A elevado al cuadrado, que en realidad es como lo vamos a escribir. Entonces, por eso, en los ejemplos, ya nos hicieron problema y dijeron, a ver, dígame la segunda. Es que décima es cuando es. Dígame la segunda columna de A. ¿Cuál sería? Segunda columna sería del 1, 2, 0, 1, 3. 1, 2, 0, 1, 3. Columna, no No. fila. Confundí con la de. ¿Sí, ya vi? No pasa nada. A ver, ¿cuál sería la segunda Esa columna? sería la 2, 2, 3. 2, 2, 3. Perfecto. La quinta columna. ¿Cuál es? Sería la 3, 3, 3. Sería perfecto la 3, 3, 3. Y si le pregunto la tercera fila de A es 3, 3, 3, 3, 3. Perdón, pues sí, la fila que estaba chistosa para leer. Ya, muy bien. Entonces, muchas gracias, Esteban. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, esos serían los elementos de la matriz. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de pasar?